Un nuevo tema les traigo hoy con Terapias con Gloria García. Hay un tema que ha sonado muchísimo a nivel mundial y es la depresión o el suicidio. Y en mi ciudad cada vez, no sé si es por el clima, el frío, que la gente saca conclusiones y es cantidad de gente que se suicida. Y podemos sacar una conclusión. Hay gente desesperada, hay gente que no sabe qué hacer, cómo controlar ese diálogo interno, esos pensamientos, esas voces. Cuando me refiero a voces, no es porque la gente sufra de esquizofrenia o tenga alguna otra patología en los trastornos de la personalidad. Es precisamente que todas las personas, en algún momento, desde la historia, se ha contado que las personas han sufrido de depresión. Y hay varios niveles, hay 3 niveles de depresión y se cree que en el último, en el más fuerte, es donde la persona ya está tomando la decisión de irse de la tierra, que no aguanta, que no soporta. Pero hay algo clave y este punto es importante que todos puedan reconocer. La depresión siempre tiene que ver con las cosas del pasado y eso lo hemos escuchado en muchos psicólogos, incluso en muchos videos. Pero el caso es qué hacer con lo que sucedió con mi vida. Y casi siempre es enemistad con Dios, cuando yo no estoy de acuerdo en lo que ha sucedido en mi vida. Entonces vivo amargado, le grito a la gente, me desespero. Y cuando yo llego a estas condiciones, es algo que tengo que arreglar. Y es, incluso me atrevería a decir, estar agradecido con las pruebas que ha vivido en su vida, incluso desde niños. Pero ese es el común denominador. La mayoría de las personas que podemos caer en depresión es precisamente porque hemos estado en desacuerdo con la vida que nos tocó. Y eso muchas veces se manifiesta desde la infancia, en la escuela, cuando escuchamos, no me gustan los padres que tengo, el mío porque no tiene carro, o me tocó solamente que mi mamá me criara, yo nunca vi a mi papá en casa. Y todo eso es recuperable. ¿En qué sentido? No recuperar tal vez el papá o tener la mamá, y recuperar que si no tiene carro yo quiero tener carro, si vivo en una casa, no en un apartamento, no me gustó. Recuperable el sentimiento. El caso es aprender desde niños a ser feliz y agradecidos con lo que tenemos. A medida que yo me quejo, porque en casa se ha escuchado siempre de queja, la queja de por qué me pasó esto a mí, por qué vamos a caer en algún momento esa voz que va a querer incidir. Y quiero explicar esta parte de cómo las voces intervienen en el espíritu de las personas. Hay algo acá que quiero presentarles y es que, como les decía en uno de los videos anteriores, esta es la Tierra, ¿sí? Y tenemos la teoría creacionista. Esta teoría dice que hay alguien que nos creó. Nosotros le llamamos Dios o como ustedes decidan llamarle, pero por forma de respeto es Dios o Padre Celestial. Pero Él ha creado a todos los seres humanos. La diferencia es que todos tenemos no solamente cuerpo, tenemos también un espíritu. Y el cuerpo, como dijo una vez Aristóteles, el alma se compone de la unión del cuerpo y el espíritu. Pero siempre desde que nacemos nos enseñaron a alimentar el cuerpo. Yo recuerdo que cuando nació mi primer bebé, la enfermera se me acerca y me dice, ya sabes, tienes que amamantar, la leche materna le ayuda a esto y aquello, y todo en beneficio a la sangre, al cuerpo, la piel, los ojos, el cerebro. Y a los 2 meses, 3 meses va incluyendo tal cosa en la alimentación. Y así hasta por un largo tiempo mientras ellos caminan, corren y ir fortaleciendo sus huesos. Pero nadie nos instruyó en cuanto al alimento del espíritu. Y entonces, si un alma completa es la suma del cuerpo y el espíritu debe alimentarse de quien lo creó. Entonces, hay que crecer hablando con Dios y tener una relación íntima con Dios. No me refiero a religión. Cuando yo hablo de religión, hay gente que cree que alimentar el espíritu es siempre estar en un lugar fijo, pero nunca ha hablado con Dios solamente porque tal vez toma la religión como un club. Si en algún momento siente que debe ir a un lugar de esos, está bien, pero junto con eso debe haber una relación íntima con Dios.
Cuando yo tengo mi relación con Dios, yo puedo entender el tamaño de mi espíritu. Hay espíritus grandes que son acosados incluso cuando los pequeños, muy pequeños, tratan de intervenir el progreso, de interrumpir el progreso de ese espíritu. Y es por eso que a veces decimos, pero voy a mi trabajo y tengo problemas con los compañeros de trabajo, no me entienden. O en mi casa no me entienden. Y resulta que necesitamos entender quién soy para poder entender el propósito de quienes me rodean. Entonces, hablando un poco en cuanto a la depresión, es necesario que las personas entiendan que esas voces toman poder cuando yo me quejo, cuando yo limito mi progreso de crecimiento espiritual. Si yo solamente me estoy quejando de lo que sucedió en mi vida, hay episodios que son muy fuertes, unos más fuertes que otros, como violaciones, como maltrato psicológico, físico y abuso que muchas veces los progenitores hacen con sus hijos. Todo eso tiene solución y tiene que desembocar en tener que perdonar y olvidar. Cuando perdonamos, porque entendemos que cada espíritu da de lo que tiene. Una persona de un espíritu pequeño, pues va a dar ese tamaño de espíritu. Pero si alguien tiene un espíritu grande, pues es obvio que lo grande que es lo que va a dar a los demás. Y muchas veces un espíritu pequeño, no fácil, comprende a un espíritu grande. Y cuando hablo de espíritu es necesario entender de dónde viene la voz. Cuando después de quejarme tanto hay una voz que te puede decir, quítate la vida, tienes que salir de aquí. No, nadie te quiere. Y hay una influencia de pensamientos negativos que hace que la persona lo llegue a ejecutar. Pero hay algo importante. Atendí una vez a un joven que su hermana se había cortado las venas. Cuando él llegó, ella le pedía auxilio porque la voz que le dice cuándo hacerlo, cómo hacerlo, le abandona justo cuando ejecuta la acción. Cuando una persona se va a ahorcar y quiere lanzarse al vacío, inmediatamente lo ejecuta, la voz que le acompañó por mucho tiempo para que lo hiciera, le abandona. Y es cuando la persona en desespero pide ayuda y ya es demasiado tarde. Entonces esa voz hay que controlarla antes. Hay gente que por obedecer esa voz interna en su mente, incluso planifica cuándo lo va a hacer, qué ropa se va a colocar, quién no llegue y esa voz le dice, yo me encargaré de que nadie venga. Entonces es solamente para destruirlo y que termine su vida, para que no cierre su ciclo de este tiempo de vida que es tan hermosa. Pero cada quien tiene que llegar a descubrirla. Entonces, número 1, clave, no quejarse. Número 2, tener aceptación. Aceptar la vida que te tocó con humildad y solamente agradecer. Cuando se agradece, yo creo que han escuchado muchísimo en muchas personas que hablan que es mejor agradecer que quejarse, porque el agradecimiento trae abundancia. Entonces llegó el momento de que lo hagamos. Más adelante explicaré otras herramientas claves para evitar el suicidio. Todo depende de lo que tengas en tu corazón. Y vamos a hablar en cuanto a cómo debo limpiar mi corazón para que la mente se quede tranquila y pueda seguir adelante, no importa el desafío fuerte que cada uno esté viviendo. Así que más adelante, en otro video, daremos otras herramientas en cuanto a cómo evitar para salir de la depresión, junto con las herramientas que tal vez a nivel científico ya estén sobre la mesa y podamos tomar. Gracias. En otro video nos veremos.